Muy bien, introducción a la metafísica. Vamos a ver ciertas nociones generales. Estas nociones tienen la pretensión de ser una especie de explicitación general de ciertos conceptos que son básicos para el curso. O sea, es como cuando uno lee un libro, que el libro lo remite a uno a un glosario al final. La diferencia es que en el curso el glosario lo vamos a tener al principio para que nos sirva como una especie de caja de herramientas con la cual nosotros vamos a ir viendo el curso. De hecho, algunos de las nociones que vamos a ver ahora, algunas de estas nociones, las hemos tomado ya de todas maneras de los autores que vamos a ver. Entonces, ustedes comprenderán que así es como después vamos a poder remitir de nuevo a una explicación que ya habíamos dado anteriormente. Pero esto es algo así como el piso del cual vamos a partir, ¿verdad? Para esto vamos a hacer ciertas definiciones, ¿verdad? Las definiciones siempre son mejorables, como se suele decir, ¿verdad? Pero el punto es que nos dan por lo menos un punto de partida para la discusión. Les repito, en el momento en que necesiten hacer alguna consulta, por favor, nada más intervienen. Y también, si algo no está quedando claro, por favor, me detienen, díganme, profe, Sanchitos, David, como quieran decirme, ¿verdad? Nada más me detienen y me dicen, profe, ¿puede volver a explicar eso, por favor? Y les aseguro que vamos a hacer el esfuerzo de clarificarlo todo lo posible. Habrá algunas cosas que sean más fáciles a la primera y habrá otras cosas que lo serán menos. Entonces, eso vale para hoy y para el resto del curso. Muy bien, empecemos por un tipo de definición que no siempre es la mejor, que es la definición etimológica, ¿verdad? ¿Por qué digo que no siempre es la mejor? Porque la definición etimológica simplemente de lo que se encarga es de ver cuáles son los componentes que tiene la palabra y cuál es el significado de esos componentes, y de alguna manera eso da alguna luz de por qué la palabra que estamos utilizando y que estamos analizando se construyó a partir de esos componentes que tiene. Ahora, eso es algo así como una pequeñita luz, ¿ya? A propósito de todo el tema que puede después desplegarse relacionado con esa palabra que estamos dando. Y eso, en relación con la metafísica como tema, es especialmente cierto. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, la palabra metafísica se compone de dos partes que son griegas a todas luces, digamos. Quienes hayan llevado algo de griego lo pueden ver, ¿verdad? Por un lado está metá, ¿verdad? La primera parte, metá. Y por el otro lado está la palabra physis, ¿verdad? Que combinadas nos dan un resultado. Como ven, metá tiene muchos significados, son palabras polisémicas además, tienen significados diferentes, diversos, ¿verdad? En general, metá, cuando está en metafísica, la gente lo piensa como lo que está más allá de, ¿verdad? Sin embargo, la partícula metá significa también en medio, entre medias, enseguida, a continuación de, alrededor. Sí, es algo como espacial. La palabra es espacial. Tiene que ver con un estar situado en relación con otra cosa, en relación con algo, ¿verdad? Y la segunda parte de la palabra metafísica es esta que es physis, ¿verdad? Por ahí tenemos por lo menos a un físico, ¿verdad? A Giovanni, a quien saludé ahora al inicio. Y la palabra physis es la que deriva en la palabra física, ¿verdad? El nombre del quehacer científico, y significa en griego naturaleza, ¿verdad? Cuando los griegos querían hablar de la naturaleza, hablaban de la physis, ¿verdad? Entonces, como podrán ver, la palabra metafísica significa, en composición, lo que está más allá, entre medio, en algún tipo de relación con la naturaleza, ¿verdad? Y generalmente se le dice lo que está más allá de la naturaleza. Ahora, hay que ver ciertas cosas a propósito de esa definición, ahorita las vamos a comentar.
Una definición que no es etimológica es la definición que después vamos a encontrar en Aristóteles, que es que la metafísica es en griego él diría la protefilosofía, la filosofía primera, ¿verdad? Para Aristóteles, después vamos a ver por qué, es primera porque las discusiones que trae a colación para Aristóteles son las más fundamentales. Y las más fundamentales quiere decir por lo menos dos cosas. Por un lado, son las más fundamentales porque son las más importantes. Las más importantes en el sentido de que son temas a los cuales la filosofía debe dedicarse, ¿verdad? Porque de verdad que requieren de nosotros responder a esas preguntas, ¿verdad? Entonces, primera, precisamente porque son temas de muchísima importancia filosófica, ¿verdad? Y además es primera en el sentido de que las preguntas que hacen son las que fundamentan un montón de otras preguntas y un montón de otros temas. Y por eso son las preguntas que surgen en ese sentido, por decirlo de alguna manera, al inicio, ¿verdad? Entonces, la metafísica sería, primera, por el tipo de preocupación que la genera, ¿verdad? Eso es importante para después tratar de ver cómo es que se pueden entender las preguntas que vamos a ir viendo en relación con los temas en donde surgen. ¿Alguna pregunta con esto? Yo tendría una pregunta para ustedes. Cuando ustedes escucharon la palabra metafísica, si la escucharon alguna vez antes, ¿cómo la escucharon quienes están en el primer acercamiento a este tipo de temas? Y yo por un podcast que decía, hablando de metafísica, eran como temas muy generales donde se charlaba, conversaba y son cosas. Profe, ¿Sí? como cuestionarse el ser también. Ok, vamos a ver eso, efectivamente. ¿Qué otras versiones de metafísica han escuchado? Cuestiones existenciales o cosas no tangibles. Ajá, lo no tangible. ¿Lo existencial en qué sentido, Josué? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos acá? Ah, ok. Sí, cuestiones entonces relacionadas con la existencia. Y con, bueno, el qué somos y por qué estamos acá, es que eso, cuando hablamos de esos problemas existenciales, también tienen, en última instancia, como un aire ético moral, ¿verdad? También, de reflexión moral a propósito de lo que somos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de lo que es la existencia de las cosas, pues por supuesto que sí también. ¿Alguna otra versión de metafísica que ustedes hayan encontrado por ahí alguna vez? Profe, también como pseudociencia o como magia, digamos. Ah, ok, sí. Sí, esa siempre está también. La metafísica de todo lo que tenga que ver con Nueva Era, con astrología, Connie Méndez y todo esto, ¿ya? Por ese tipo de metafísica también es que a uno lo terminan bulleando, como les decía yo anteriormente. Sí, esa también es una versión que anda por ahí. No es la metafísica filosófica a la que nosotros nos vamos a dedicar, dicho sea de paso, ¿verdad? O sea, y sin embargo, mucha de la metafísica que se ha construido en lo filosófico también es no científica. No solo porque es precientífica, sino porque además son temas que serían inabordables por medio de una metodología como la científica. Lo cual en muchos casos termina siendo también un criterio de descarte, en el sentido de que en tanto que se tocan temas y se abordan de una manera tal que no pueden conocerse eficientemente por una metodología epistemológicamente, digamos, solvente, entonces se deja de lado como un tema inadecuado, digamos, por decirlo de alguna manera, por decirlo rápido y tal vez mal. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Creo que, vamos a ver, creo que en la presentación también por ahí, después les voy a contar,
Sí, al final vamos a ver también una anécdota de dónde viene el nombre de metafísica. ¿Ya? Eso es parte también de, básicamente, de la chismografía filosófica, lo van a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Permítanme para ver qué pasó acá. Disculpen, tuve un problema con el documento. Permítanme y lo solvento inmediatamente. ¿Se ve ahora sí? Sí, Ahora no. ya no. Parece ser que tengo un problema con el documento una vez que lo comparto. Permítanme para ver. Okay, vamos a volver a abrirlo. Okay. Les pido nada más un minutito. Vamos a ver. Ahora sí, ¿se ve bien? Sí, profe. Ok, disculpen. Bueno, hace un año, si esto me hubiera pasado, simplemente hubiera tenido que salir corriendo. No habría sabido cómo hacerlo. Muy bien. Veamos qué tipo de preguntas son las que hace la metafísica, ¿verdad? Ya ustedes lo han mencionado en algunos casos, ¿verdad? La metafísica se preocupa por el ser de las cosas. Vean qué significa que la metafísica se pregunte por el ser de las cosas. Bueno, tiene que ver con el ser en tanto que la existencia de las cosas, ¿ya? O sea, vamos a ver. Ustedes en este momento, cuando llegaron a conectarse, ustedes se conectaron, no sé, tal vez mediante algún celular, mediante alguna computadora, se conectaron tal vez desde su casa, desde su habitación, puede que estén sentados en una silla o recostados en una cama, o no sé, varias cosas, ¿ya? El punto es, ustedes para conectarse partieron del hecho de que hay un montón de cosas. Hay internet, por ejemplo, hay computadora, hay tablet, hay celular, hay silla para sentarse, hay cama para recostarse, hay habitación para entrar en ella, o no la hay, o hay casa, o hay, no sé, desde dónde estén conectados o conectadas. Pero el punto es, ustedes parten del hecho de que esas cosas están ahí. ¿Por qué? Porque es lo que habitualmente sucede. Las cosas simplemente están ahí y nosotros nos relacionamos con ellas precisamente por ese hecho de que están ahí. Pero la metafísica, y en este caso la filosofía primera, trata de preguntarse qué significa ese estar ahí de las cosas, ese que las cosas existan. O sea, uno llega y se sienta en una silla, pero uno no se pregunta qué significa que la silla exista. Es más, uno está sentado en la silla y a uno lo vería muy extraño, por ejemplo, si uno sentado en la silla, de pronto uno dice, caramba, ¿esta silla en la que estoy sentado existe o no existe?
¿Ya? O, por ejemplo, ¿qué significa que Internet exista? Aun cuando tiene, por ejemplo, una forma de existir que es distinta a la forma de existir que tiene la silla en la que estoy sentado, o la cama en la que estoy recostado, o la habitación en la que me metí, o la oficina en la que estoy, o la computadora con la que me conecté, o los audífonos que tengo en las orejas, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas que a la metafísica se le ocurre, ¿verdad? Preguntarse por el ser de las cosas tiene que ver con todo ese tipo de cosas. ¿Qué significa que las cosas existan? ¿Cuáles cosas existen? ¿Cuáles cosas no? ¿Cuáles cosas pueden existir? ¿Cuáles cosas no pueden existir? ¿Existo yo o no? Son preguntas posibles por el ser de las cosas. Ah, bueno, y vean que también pregunté por si existo yo. En ese sentido, yo soy una cosa más por la que pregunto. Nada más quiero hacer una salvedad, por así decirlo, ética para el resto del semestre. En metafísica nos vamos a referir a las personas como cosas, no porque las queramos cosificar en el sentido moral, de tratarlas como objeto, sino porque nos interesan en tanto que cosas que existen, en tanto que cosas que tienen ciertas características o ciertas propiedades. En ese sentido, por eso es que yo les digo que yo me puedo preguntar que si yo existo como una cosa más de las que existen. Eso después va a meter un montón de problemas, ¿verdad? Pero dejemos que los problemas lleguen cuando tengan que llegar, ¿verdad? Ahora, les habíamos dicho, ¿verdad? La metafísica era filosofía primera por el tipo de preguntas que hace, ¿verdad? Estas preguntas son las que les decía yo que son preguntas fundamentales y por eso son primeras y por eso hacen que la metafísica sea filosofía primera. Por ejemplo, ¿qué es el ser de las cosas? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Qué es el ser de algo? Bueno, es preguntarse por qué es lo que hace que una cosa sea lo que es, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea lo que es? Otra pregunta es, ¿qué es el mundo? ¿Verdad? O sea, este mundo en el que vivimos, nosotros simplemente vivimos en él generalmente, ¿verdad? Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo lo conocemos? Es una pregunta que es epistemológica, pero que se relaciona en última instancia con lo que la cosa es, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, las diferentes explicaciones que nosotros vamos haciendo del mundo a lo largo de la historia, se comprometen de alguna manera con lo que las cosas son, ¿ya? Quienes están aquí, que llevaron generales conmigo, se acordarán tal vez, en algunas ocasiones utilizaba el ejemplo de la explicación mítica, a propósito de la pregunta de Marco más temprano, esa manera mítica de pensar el mundo, no sé, como diferentes cosas, ¿verdad? Una posibilidad es aquello de que el mundo está apoyado en 4 elefantes que a su vez están parados sobre la caparazón de una gran tortuga, ¿verdad? Ahora, el punto es, una vez que nosotros nos comprometemos, por así decirlo, con una explicación como esa, lo que estamos diciendo es que el mundo es eso, es algo que está sostenido por otros animales o por otras cosas. Una vez que nosotros decimos que eso es el mundo o que el mundo es así, inmediatamente surge la pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo que el mundo es así? ¿O cómo podemos estar seguros de que el mundo es como entendemos que es o como explicamos que es? Bueno, eso lo que nos hace es pensar que nuestras explicaciones, incluso las científicas de mundo, demandan también en última instancia una pregunta también por el ser de las cosas, ¿ya? O sea, vamos a ver, cuando decimos que el agua es, o sea, que el ser del agua es una composición molecular de una determinada manera, inmediatamente salta la pregunta de cuáles son los criterios mediante los cuales nosotros podemos tener seguridad de que esa explicación es efectiva para describir lo que la cosa que estamos describiendo es, ¿ya?
Por eso cuando decimos qué es el mundo, nos estamos refiriendo al mundo, pero no solo al mundo como planeta Tierra, sino al mundo como el universo en general en el que vivimos. Esa combinación de cosas con las que nos topamos y que podemos ir conociendo y también de la cual nos falta muchísimo por conocer, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué existe? ¿Qué existe y qué no? ¿En qué sentido existe? ¿Qué es existir? ¿Verdad? Por eso la pregunta sobre cómo podemos nosotros estar seguros de nuestra manera de existir y de la manera de existir de las cosas, ¿ya? Eso, por ejemplo, en literatura hay eventos muy interesantes. No sé si ustedes habrán leído La historia interminable o oyeron la película. Es mejor el libro. Pero el libro de Michael Ende es fantástico porque en algún momento lo mete a uno a pensarse en planos distintos. Y resulta que el libro opera de una manera tal que de pronto parece ser que la gente que está en el libro está de alguna manera relacionándose con uno que lo está leyendo. O sea, ellos desde el libro se relacionan con uno que está fuera del libro, ¿verdad? Bueno, eso nos puede hacernos preguntarnos, bueno, ¿cómo es que yo sé que la manera en que yo estoy diciendo y que yo estoy entendiendo que existo es realmente la manera en que de hecho existo? Con Descartes vamos a preguntarnos si esto no lo estoy soñando. Ustedes no matricularon metafísica. Profe. Sí, termino la idea. Sí, sí. Digamos que ustedes no matricularon el curso. Ustedes soñaron que ya están empezando el semestre, que hicieron prematrícula, que hicieron matrícula, y lo que estamos es, no sé, en diciembre del 2020, y ustedes lo que están es en un sueño. Bueno, si están soñando con este curso, lo que están es en una pesadilla probablemente, y ustedes ahorita se van a despertar y van a darse cuenta de que están todavía en diciembre y que el curso realmente no ha empezado. Bueno, Descartes se hace una pregunta a propósito de cómo estoy yo seguro de que eso no es así. Marco. Sí, profe, estaba pensando que eso tiene que ver mucho con la filosofía de la mente, ¿verdad? Sobre todo con la parte de que si lo que estoy viviendo es real o no, o si los sueños son reales o no, si solo viven en mi conciencia, o por ejemplo, la relación que tienen las narrativas y los personajes que consideramos ficticios, las historias ficticias en realidad, si son reales, porque están escritas y podemos interactuar con ellas, pero no de una manera empírica, por así decirlo, ¿verdad? Claro, de hecho le voy a decir cómo lo podríamos preguntar en metafísica. En metafísica lo podríamos preguntar como, ¿cuál es el estatuto de existencia, en este caso, por ejemplo, de un personaje de ficción? ¿Verdad? Hay también una película, la película no es buena, digamos, en el sentido de, poco es que yo les recomiendo, vayan a buscar esa película, a mí me gusta, es una película de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Que se llama El último héroe de acción. No sé si la vieron. Él se tiene, digamos, ¿verdad? Es muy interesante porque ahí Schwarzenegger se burla de todos los personajes que él ha hecho, básicamente. Y es que por medio de un tiquete mágico, que hace que los personajes, y en este caso el personaje de Schwarzenegger, se salga de la pantalla, tenga la posibilidad de salirse, o de que un niño, que es el personaje principal también, se meta a la película, ¿verdad? Entonces, sí, la pregunta es, ¿existe ese personaje? ¿Existe? ¿Qué tipo de existencia tiene un personaje de ficción? ¿Qué sé yo? Ahora que están volviendo a pasar El Señor de los Anillos. ¿Qué tipo de existencia tiene Gondor? ¿Qué tipo de existencia tienen los elfos? Los que pensó Tolkien, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la manera en que existen esos personajes y la manera en que existió Tolkien? No sé, ¿qué tipo de existencia tienen las cosas con las que nos relacionamos? ¿Qué tipo de existencia tienen las cosas con las que no nos relacionamos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de existencia tiene lo imaginativo? ¿Qué tipo de existencia tiene un número, por ejemplo? O un valor moral.
Esa es una pregunta que, aunque tiene que ver con otros ámbitos, tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con literatura, tiene que ver con arte, tiene que ver con un montón de cosas, en última instancia y a la base, también puede tener una pregunta de índole metafísica. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Profe, ¿y esas preguntas cómo se responderían? ¿O solo se hacen preguntas? No, la idea ahí sería, vamos a ver, también hay que evaluar dos cosas. Recuerde que el curso tiene dos ejes, por así decirlo. Uno es temático y otro es histórico. Una manera de responderle a su pregunta es que también podemos evaluar cómo esas preguntas han sido respondidas a lo largo de la historia. O sea, no es lo mismo responder por qué es el mundo para un griego de siglo V antes de Cristo, que ellos, por ejemplo, por las observaciones que podían hacer, lo que tenían era algo así como 5 planetas conocidos, la luna, el sol y las estrellas que llamaban fijas, ¿verdad? No es lo mismo para ellos decir que es el mundo, que es lo que hoy llamamos universo, lo que ellos llamaban cosmos. No es lo mismo para ellos responder lo que para nosotros, después de que ha pasado tanto tiempo y que ahora tenemos poderes de observar otras cosas que ellos, para lo cual ellos no tenían la capacidad o los instrumentos, por decirlo de alguna manera. Esa sería una primera manera de abordar la respuesta a una pregunta como esa. Y la otra es también desde la pregunta propiamente hablando, o sea, ¿cuáles son las cosas que hace que la gente pregunte de una determinada manera sobre el mundo que lo rodea? Y eso puede variar. Y por eso es que cuando respondemos a las preguntas, vamos a responder de manera distinta si tomamos como base a Heráclito que si tomamos como base a Kant. ¿Por qué? Porque las propuestas han ido evolucionando. Algunas al punto que la respuesta de uno y la respuesta de otra persona son incompatibles entre sí. Por eso lo vamos a ver muy claramente en el caso de Heráclito y Parménides, quienes eran contemporáneos, o sea, vivían en la misma época, y la explicación de Parménides y de Heráclito toman en cuenta las mismas preguntas, toman en cuenta los mismos elementos para responder y responden exactamente lo contrario el uno y el otro. Entonces, también dependerá de cuál es la perspectiva teórica, conceptual, que nos permite generar la respuesta. No sé si con eso le respondo un poquito. Sí, profe. Perfecto. Vean otras preguntas. ¿Qué es materia? ¿Ya? Si tienen las cosas una esencia, ¿cuál sería tal esencia? Si hay materia, también la pregunta es si hay cosas que no tengan materia, qué es inmaterial y qué sí es material, cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora, eso nos da la perspectiva de entender la metafísica como un remontarse de las cosas, ir más allá de las cosas mismas, en el sentido sensible de la cosa. O sea, vamos a ver, no es solo la silla en la que estoy sentado, sino su existencia. Pero yo, por ejemplo, como tangiblemente, de lo que tengo experiencia, por ejemplo, es de la silla. De la silla, una vez que ya existe. Pero yo tengo experiencia de su existencia propiamente hablando. O solamente de sus rasgos y características. O mejor dicho, también, ¿no? La pregunta puede ser, entonces, ¿de qué sí tengo experiencia y de qué no? ¿Verdad? Todas esas son preguntas que nos vamos a ir topando a lo largo del semestre. Ya verán. Bien, hoy otra vez. Voy a tener, creo que, compartir pantalla, pero sin ver el archivo en grande. Vieran que esto, en todo lo que llevamos de pandemia, es la primera vez que me pasa, permítanme. Ahora, veamos otras preocupaciones de la metafísica, ¿verdad? Cuando hablamos de
¿Qué significa la naturaleza de las cosas? ¿Qué significa, en primer lugar, que las cosas tengan una naturaleza? Uno podría preguntarse, ¿tienen alguna naturaleza las cosas? Y eso lo vamos a ver como ciertas preguntas que son importantes, en este caso, para los griegos, ¿verdad? Un término muy importante va a ser el tema del arjé. Después lo vamos a ver ya con los presocráticos. El arjé va a ser esa pregunta por el principio, por el origen, por el inicio. Arjé es esa palabra que significa principio, inicio. La tenemos en ciertas palabras en castellano. Por ejemplo, la palabra arquitectura viene de esta palabra, arjé. O arquidiócesis también viene de esta palabra, ¿verdad? Entonces, cuando queremos preguntarnos por el fundamento de las cosas, estamos hablando de qué es aquello que hace posible que otra cosa sea, que hace posible que otra cosa exista. Cuando estamos haciéndonos esas preguntas, entonces lo que estamos es preguntándonos por los principios. Un principio, y aquí hay una definición que va a ser importante para todo el resto del semestre, es que un principio es aquello a partir de lo cual otra cosa se genera. Pero aquí también podemos ampliar una lista de verbos. Un principio es aquello a partir de lo cual otra cosa se explica, o se causa, o se mantiene, o se destruye. O sea, hay principios de destrucción, principios de conservación, principios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en metafísica nos van a interesar, por lo menos al inicio del curso, 2. Después vamos a ver otros. Pero por un lado, vamos a buscar cuál es el principio material, como aquello que compone el todo. ¿Se acuerdan de la teoría aquella antigua de los 4 elementos? Agua, aire, fuego, tierra, o en este caso también homeomerías, átomos, ¿verdad? El principio material es esa herramienta conceptual mediante la cual nosotros podemos decir que podemos explicar el resto de cosas. Por ejemplo, en algún momento hubo quien dijo, y lo vamos a ver en la próxima clase, que todo estaba hecho de agua. Y si no estaba todo hecho de agua, todo remitía, por lo menos, al agua, ¿verdad? Que fue la propuesta de Tales de Mileto, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir que eso nos sirva como explicación? Bueno, lo vamos a ver en su momento. Por otro lado, el principio, cuando el principio es material, tiene que ver con de qué están compuestas las cosas. Así como cuando uno dice el material del cual algo está hecho, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy sentado en una silla de madera. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo explicar la madera como el principio material a partir del cual la silla fue construida, ¿verdad? Otra cosa es el principio en tanto que principio explicativo. Un principio es explicativo cuando nos concentramos en cómo este principio nos sugiere que las cosas se generan, se causan, etcétera, etcétera. O sea, el principio es explicativo cuando da cuenta de los procesos que siguen las cosas en su existencia y en los cambios que experimentan a lo largo de su periodo de existencia. ¿Se entiende la diferencia entre principio material y principio explicativo? ¿O quieren que explique algo más? Profe, ¿podría volver a explicar el principio explicativo, por favor? Con muchísimo gusto. Un principio explicativo es lo que da cuenta ya no solo de aquel material del cual algo está hecho, sino que además me explica cómo es que esa cosa que estoy revisando, ¿verdad?, pasa por una diversidad de procesos para llegar a ser lo que es o eventualmente para poder explicar que va a llegar a ser otra cosa. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Pensemos en un árbol de cedro amargo o un árbol de pino, ¿verdad? Ese árbol, eventualmente, una vez talado, yo lo puedo convertir en madera. O sea, el árbol tiene leña, etcétera, etcétera, tiene un tronco, ¿verdad?
Y yo lo puedo convertir en un material de construcción, un material sí, para producir cosas, ¿verdad? Ese árbol, bueno, yo bien puedo talarlo y hacer, y convertirlo en madera y con eso hacer una mesa, hacer, qué sé yo, una biblioteca, ¿ya? Hacer un gabinete o lo que sea, ¿verdad? O bien el árbol puede caerse de viejo o partido por un rayo, lo que sea, y sabemos que el árbol una vez que se ha caído va a empezar en un proceso de descomposición y a lo largo de un periodo determinado va a cumplir con ese periodo de descomposición y se va a asimilar en el suelo a donde cayó. Se convierte en humus, se convierte en tierra, no sé, no sé muy bien cómo sería la explicación ahí más específica. Pero el punto es, ¿cuál es el principio material que estamos hablando acá? Bueno, podría ser la madera como un principio material que es tomado de un elemento de la naturaleza que llamamos árbol. Yo tomo la madera de ese árbol y con ella hago cosas, instrumentos, herramientas o muebles, ¿verdad? O bien ese mismo material, el que está en el árbol, también al caer, también pasa por otros procesos que hacen que se unifique con el suelo en el que está. Ven, si me fijo en el material, puedo terminar teniendo un principio que me explica de qué están hechas las cosas, por ejemplo, qué hice con él, o de cuál es la composición, por ejemplo, de el árbol que se está pudriendo y por lo tanto también cómo eso eventualmente afectaría el suelo en el que el árbol se va a convertir. Entonces, eso desde el punto de vista del análisis del material, como algo a propósito perdón, algo con lo cual yo puedo hacer otra cosa o se hacen solitas cuando el árbol se cae, por así decirlo. Y el principio explicativo sería ya no fijarme en el material del que están hechas las cosas que construí con esa madera o cuáles son los componentes que se van a incorporar en ese suelo, sino que lo que voy a explicar es cómo los procesos por los cuales pasa el árbol permiten en última instancia que se construyan los muebles o que se genere la integración del árbol en la tierra en la que cayó. No sé si con eso quedó mejor más claro. Gracias, profe, sí. Profe, Dígame. ¿se puede decir entonces que el principio explicativo es alterable? ¿Qué significa alterable aquí? O sea, que puede cambiar su fin, en este caso el del árbol, que se puede podrir o se puede hacer tal vez una silla o se puede hacer algo. Sí, aquí recuerde que el principio explicativo está del lado de una conciencia que entiende lo que está diciendo. El principio explicativo, en primer lugar, está ahí. En segundo lugar, el principio es explicativo como proceso mediante el cual las cosas suceden. Entonces, tenemos que ver esos dos niveles. Un principio es explicativo cuando conceptualmente me permite generar una explicación. O también es explicativo en sí mismo cuando, al entenderlo, yo lo que estoy describiendo es un proceso que de suyo se da. No sé si se ve la diferencia. Es una diferencia importante. Un poquito, no me quedó muy claro, la verdad, porque, bueno, sí le entendí lo del principio material y lo del principio explicativo, solo que sí me nació esa duda. Entonces, claro, que si el principio explicativo puede ser alterable según su fin. Ok, vamos, no todo principio explicativo necesariamente tiene un fin. Ya, de hecho, por ejemplo, se lo pongo así. Dentro de una teoría, vamos a ver, por ejemplo, hablemos del ciclo del agua para hablar de otra cosa que sea fácil de entender. ¿Se acuerdan del ciclo del agua que uno ve en la escuela? ¿Verdad? El agua se evapora, llega arriba, allá se vuelve se conjuntan partículas gotita con gotita y eso hace que se precipite, eso hace que se infiltre, que llegue a los cuerpos de agua y después otra vez todo el ciclo. ¿Ya? Yo sé que tal vez no pase un examen de escuela con esta explicación, pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? El punto es, dentro de la explicación, vean que la noción de ciclo, la noción de repetición, la noción de volver a hacerse ciertas cosas, es importante para entender a partir de conceptos lo que estamos tratando de explicar. Entonces, ahí hay principios explicativos dentro de lo teórico.
un principio explicativo, en última instancia, remite a preguntas metafísicas. Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, el principio explicativo también, ya no en la teoría, sino en lo que sucede. Vamos a ver, la teoría lo que está tratando de reflejar es el principio de ocurrencia de las cosas. O sea, ya no la explicación que hacemos de los procesos, sino los procesos en sí. Hay principios en los procesos, ¿verdad? Que hace posible que los procesos se den en sí. Y hay principios, digamos, en las teorías que nos permiten generar las explicaciones. Ahí están esos dos niveles explicados de nuevo. Espero que quede claro. Si no, pues me vuelven a preguntar, por favor. No, ya quedó más claro. Muchas gracias, profe. Mejor ni le cuento. ¿Ya? Dígame. También principio, y de hecho con esta explicación de que explica que algo sea tal como es, por lo que estamos hablando, se me vino a la mente que por eso a las reglas también se les llama principios. Sí, porque fundamentan. Vea que todo, estamos hablando, en términos de lenguaje, se habla más o menos de la misma manera, ¿ya? Las reglas o los principios, sí, también son principios en ese sentido. ¿Por qué? Porque posibilitan algo más. En ese sentido, se sigue siendo coherente con la definición de principio que dimos. Ahora, cuando la preocupación relacionada con el principio es metafísica, entonces eso lo que quiere decir es que va a estar temáticamente orientado a ciertos problemas específicos de índole metafísica, ¿ya? Pero hay principios en muchas cosas, no solo en metafísica, no solo en lo ontológico, no solo en las explicaciones que hacemos de mundo. Hay principios en un montón de otras cosas, ¿verdad? También hay principios en ética, también hay principios, sí, en los juegos, hay principios, sí, un montón de cosas. Sí, sí, Marco. Sí, profe, estoy bien. Ahora, vean que, como decíamos, la filosofía primera, o la metafísica, es primera porque explica los fundamentos. Bueno, cuando se refiere a los principios, la metafísica puede ir también, en tanto que es filosofía primera, a buscar el primero de los principios. ¿Qué quiere decir con el primero de los principios? Bueno, a lo más fundamental que podamos encontrar en la existencia de las cosas o en las explicaciones que nos hagamos de ellas. Ya veremos cómo eso se articula en cada una de las propuestas filosóficas que iremos viendo a lo largo del semestre. Veamos unas cuantas cositas más, ¿verdad? Hay sobre metafísica también ciertas ideas e incluso ciertos prejuicios, ¿verdad? Vamos a tratar de irlos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, la metafísica habla sobre temas que son oscuros, que son abstrusos, que son difíciles, que son complicados. Eso es parcialmente cierto o parcialmente falso, como quieran ver, ¿verdad? O sea, sí, la metafísica trata sobre cosas que a veces son difíciles. Bueno, ya ahorita hemos visto un par de conceptos que tuvimos que retomar, pero no solo sobre eso, también habla sobre temas fáciles. Dígame. Que son abstrusos. Eso, cosas muy difíciles de revisar, ya, muy complicadas, como la misma palabra, es difícil de comprender, no es una palabra habitualmente usada. Okay. ¿No? Claro. Ahora, ¿cuál es el problema con la filosofía y con la metafísica especialmente? De que como que nos tienen en filosofía ya esa pinta de que nosotros nos dedicamos a cosas medio rarillas, ¿ya? En ese sentido es importante, ¿verdad? Ver cada cosa en su contexto, digamos. Por ejemplo, a mí alguien me explica algo sobre la mecánica de un motor de combustión interna y la verdad es que yo no tengo muchos elementos para comprender. Eso también se volvería algo muy oscuro para mí. ¿Ya? O sea, ya cuando me hablan de algo más complejo que una bujía, ya
Yo soy de los que se quedan varados y no saben reconocer que lo que está desconectado es una manguerita. Ya, o sea, no, me voy a pie. ¿Ya? Entonces, eso de que el tema sea oscuro muchas veces depende de cuál es el andamiaje filosófico o las herramientas filosóficas con las que cuenta la gente o con las que contamos, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, ciertamente también en metafísica vamos a encontrar cosas también muy complejas, ¿verdad? Pero también en física, también en matemáticas, también en medicina, también en biología, también en teología, también en literatura, pero muchas veces a la filosofía le cae muy duro, digamos, con eso. Luego, otras ideas generales sobre metafísica, que trata sobre lo espiritual, lo trascendente o lo sobrenatural. Bueno, eso es parcialmente cierto, porque sí, la metafísica puede preguntar sobre lo espiritual, sobre lo trascendente o sobre lo sobrenatural, o lo que definiríamos como cada una de estas cosas, pero no necesariamente la metafísica se va a meter en esos temas, ¿verdad? Como para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y luego, esta es la anécdota que les quería, que les había prometido hace unos minutos, del nombre de la metafísica, que les voy a contar. Andrónico de Rodas fue un bibliotecólogo estoico, ¿verdad? Del siglo I de nuestra era. A él le encargaron la organización, el ordenamiento de los textos, de los rollos que había escritos por Aristóteles, o mejor dicho, de los textos aristotélicos, porque algunos no necesariamente fueron escritos por él, digamos, sino que fueron escritos por sus alumnos, que son algo así como puntos de clase, ¿verdad? Los estoicos dividen las áreas de conocimiento en primero por lógica, que para ellos es como la estructura que permite todo lo demás. Después viene, por así decirlo, la parte ética, a donde podríamos decir que meten tanto lo ético como lo político. En tercer lugar, van a meter todo lo que es la reflexión sobre la naturaleza. Esas son las tres grandes áreas de interés que tienen los estoicos. Entonces, Andrónico de Rodas, cuando estaba haciendo la organización de los textos aristotélicos, empezó con los textos lógicos, después siguió con los textos éticos y después con los textos naturales, ¿verdad? Por eso, cuando ustedes ven la colección de textos de Aristóteles, empezamos con el órganon, que es la parte donde Aristóteles habla de lógica, de toda la teoría aristotélica del silogismo, todo lo que ustedes quieran ver a propósito de lógica en Aristóteles está en esa primera parte. Y por eso las demás partes están colocadas como están colocadas. Lo que pasa es que llegó a manos de Andrónico un texto, o realmente hoy sabemos, es una colección de textos, que es lo que hoy llamamos el libro de la metafísica de Aristóteles. Y parece ser que Andrónico, lo que pasó con Andrónico fue que él dijo, caramba, esto no sé dónde colocarlo, porque tiene temas de, algunos de lógica, tiene temas, algunos de filosofía natural o de física, y realmente él como que se quedó perplejo, no sabía muy bien a dónde ponerlo, entonces simplemente lo que hizo fue que lo puso al puro final. ¿Ya? Al no tener un mejor criterio de colocación, lo puso al final. Y entonces se convirtió en el texto ese que está ahí, más allá de la parte física de Aristóteles. Por eso el Metafísica es el texto que está más allá de la física, como texto, no sé si lo ven, ¿ya? Esa es una versión que se tiene de por qué el texto de la metafísica, que es un texto fundamental para este quehacer en la filosofía, se llama metafísica. Y a partir de ahí, toda el área se llama metafísica. Les meto esta información dentro de las ideas generales sobre la metafísica porque hay toda una discusión y ha habido toda una discusión. Hay quienes dicen que esto no puede ser así porque sería mucha la casualidad de que fuera porque Andrónico no sabía a dónde meterlo y que además temáticamente el texto tuviera cosas que además van más allá de la física temáticamente hablando, no solo en la colocación en la biblioteca, digamos, como si hubiera sido simplemente algo tan azaroso como eso.
Hay quienes sostienen que no, que la intención de este conjunto de textos era, de alguna manera, vincular la filosofía aristotélica desde los diferentes temas que se abren en ella. Y por eso es que tira, digamos, para diferentes áreas de su propuesta filosófica. Bueno, y creo que con esta anécdota podemos cerrar, digamos, la parte temática de la clase de hoy.